Bienvenidos a Café Más Física, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a aprender cómo funciona un reloj de péndulo y también qué es la gravedad, porque necesitamos responder a la siguiente pregunta. ¿La gravedad afecta el tiempo? Para dar una respuesta a esta pregunta, primero vamos a comenzar entendiendo qué es la gravedad, cómo se forma la gravedad y sus características. Imaginemos que estamos en el espacio y en ese lugar tenemos un cuerpo de masa m. Este cuerpo puede representar a un planeta, a un satélite, un asteroide o también podría ser una estrella. Y este cuerpo tiene un campo gravitacional a su alrededor. Lo representamos de la siguiente manera. En nuestro caso vamos a considerar de que este cuerpo de masa m va a representar a un planeta. Y con este fin, nosotros queremos medir, tenemos que medir. Sé que hay un campo gravitacional, pero ¿cómo sé qué tan intenso es? Entonces, para poder saber la intensidad de ese campo gravitacional, vamos a colocar un objeto de una pequeña masa a una cierta distancia de este planeta y agarrando un dispositivo que mide la fuerza, veremos de que aquí este planeta está atrayendo a este cuerpo con una fuerza gravitacional dada. Sin embargo, si este cuerpo nosotros lo llevamos ahora aún más lejos, vamos a observar de que esa fuerza gravitacional va a ser más pequeña. Esto nos lleva a la siguiente conclusión, que el campo gravitacional producido por este planeta está disminuyendo a medida que nos vamos alejando de él. Sin embargo, podemos considerar una pequeña región que está muy cerca de la superficie de este planeta. Podemos considerar de que en esa región, en este espacio, la gravedad es constante. Y ahora, para este caso, ¿a qué nos referimos con gravedad constante? Eso quiere decir de que cualquier fenómeno que ocurra dentro de esta región, como por ejemplo, una persona corriendo, saltando, un auto moviéndose, un avión trasladándose, cualquiera de los fenómenos dentro de esta región, podemos considerar de que la gravedad no cambia. En el caso de la Tierra, por ejemplo, consideramos de que la gravedad vale 9.81, así que esa gravedad de 9.81 debe ser en cualquier punto de esta región, debe tener aproximadamente el mismo valor. A eso le vamos a llamar gravedad constante. Pero para el caso de este planeta, no es igual que la Tierra porque tiene otras características. Ahora que sabemos de que todos los cuerpos que tienen masa tienen un campo gravitacional y que a distancias pequeñas podemos considerar de que el campo gravitacional, o también llamado así aceleración de la gravedad, podemos considerarlo constante, vamos a comenzar a analizar ciertos fenómenos. Y un fenómeno en particular es el péndulo simple. Vamos a agarrar dentro de este planeta y vamos a colocar una cuerda, una pequeña esfera de metal, donde este cuerpo va a comenzar a ir oscilando. Y al ir oscilando este cuerpo, nosotros podemos encontrar ese periodo de oscilación de este cuerpo con la siguiente fórmula, donde el periodo de oscilación debe ser igual a 2pi la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda dividido entre la aceleración de la gravedad producido por este planeta. Para aquellos que son conocedores de qué es el periodo, no hay ningún problema hasta el momento, pero para aquellos que son nuevos en este tema, entonces les recomiendo tener mucha atención en esta parte. ¿A qué le llamamos periodo? El periodo es el tiempo que tarda un cuerpo en realizar una oscilación. Así que vamos a ver aquí, este cuerpo se está moviendo de forma continua, nada lo va a detener, así que él se va a ir moviendo de izquierda a derecha. Así que vamos a representar ese movimiento un poco más detallado, donde tenemos aquí un punto de apoyo, una cuerda y una esfera de masa m. Así que en ese lugar vamos a colocar los límites del movimiento de este péndulo. Y hay una línea de color azul que va a representar el punto de equilibrio. Punto de equilibrio por este lado y las zonas de color verde van a representar los extremos. Así que este péndulo está comenzando de aquí, se va a ir a la derecha y luego va a regresar hacia la izquierda. Y ese proceso le vamos a llamar oscilación.
Cuando va desde el punto A y regresa al punto A, le llamamos una oscilación. Así que si tenemos a una persona que está observando el movimiento de este péndulo, él con su cronómetro va a observar de que este péndulo se está demorando cierto tiempo en realizar esa oscilación. Entonces, el tiempo que tarda ese péndulo dividido entre la cantidad de oscilaciones que ha dado, le vamos a llamar periodo. Ahora llevemos todo lo que hemos aprendido acerca de campo gravitacional, gravedad constante, llevemos acerca también de la idea del péndulo a nuestro hermoso planeta, a nuestra esfera azul, donde vamos a indicar aquí lo siguiente. Si tengo una cuerda de 0.25 metros de longitud, además de eso, voy a agarrar un espacio alrededor de la Tierra donde la gravedad es constante y cuyo valor vale 9.81 metros por segundo al cuadrado. Esto quiere decir, y dato importante para ti, que la altitud máxima debe ser aproximadamente 5 kilómetros. Entonces, en una altitud de 5 kilómetros, nuestra gravedad va a ser constante o casi constante. Con estos datos de longitud y de gravedad, si queremos estudiar ese movimiento oscilatorio, entonces podemos agarrar la fórmula que ya te había indicado del periodo. El periodo de oscilación de este péndulo dentro de la Tierra debe ser igual a 2pi, la raíz de la longitud de la cuerda entre la gravedad de la Tierra. Colocas todo esto en tu calculadora y vas a encontrar con esas mediciones de la longitud y de la gravedad que el periodo de oscilación es aproximadamente 1 segundo por cada oscilación. Esto quiere decir que este péndulo, para irse desde A y regresar otra vez hasta A, debe haberse demorado 1 segundo. Así que mucha atención en esto porque este concepto es muy importante para entender cómo funciona el reloj de péndulo. Segunda parte. Ahora entendamos qué es un reloj de péndulo. Christian Huygens, él, un físico matemático e ingeniero, él inventa este reloj de péndulo que vamos a visualizar aquí. Un reloj de péndulo en 1656. Este reloj de péndulo era tan preciso que hasta 1930 fue bastante utilizado. El funcionamiento es bastante sencillo. Por este lado tenemos un péndulo y debes saber de que el péndulo solamente funciona por causa de la gravedad. Así que si tienes este péndulo dentro de un planeta, lo mueves desde el punto de equilibrio unos cuantos centímetros y lo dejas, este péndulo va a comenzar a oscilar. ¿Cuánto tiempo? Podemos decir hasta que ese planeta desaparezca. Así que él puede tener un movimiento casi perpetuo. Por el otro lado tenemos por aquí agujas de reloj que van a ir moviéndose y moviéndose, pero cada uno de ellos también tiene un proceso. Ahora, la parte importante de esto es que este reloj construido por Christian, él va a utilizar la energía del péndulo para que de esa forma estas agujas de reloj comiencen a moverse. Pero antes de saber esos pormenores de cómo esa energía del péndulo se conecta con las agujas del reloj, primero debemos saber cómo funciona un segundero, un minutero y también la hora. Así que vayamos a comprender un poco de estos conceptos. Ahora observemos, tenemos una aguja larga, una aguja pequeña y una aguja mediana. Cada uno de ellos tiene su nombre. Esto es el segundero, él es el minutero y él es la hora. Ahora veamos el comportamiento de cada uno de ellos. Pero antes de eso, aquí también tenemos un conjunto de espacios. Desde esta línea gruesa hasta esta línea delgada, vamos a llamarle aquí un espacio. Así que si contamos la cantidad de espacios que tienen que moverse cada uno de ellos, serían 1, 2, 3, 4, 5 y así. La cantidad de espacios que hay que recorrer hasta llegar otra vez a la misma línea serían 60 espacios. 5 espacios por 12. Serían 60 espacios. Luego, además de eso, podemos decirte que cada espacio, exclusivamente el segundero, cada espacio debe recorrerlo en un solo segundo. Ahora, ¿y qué pasaría si el segundero va a recorrer dos espacios? 1, 2. Entonces, diremos lo siguiente. 2 espacios lo debe realizar ese segundero en 2 segundos. Y así.
Pero ahora, si el segundero comienza en el número 12 y va a comenzar a darse toda la vuelta hasta llegar otra vez al número 12, podemos decir de que el segundero avanzó 60 espacios y lo debe haber realizado en 60 segundos. Luego de haber hablado acerca del segundero, hablemos ahora del minutero. En el caso del minutero, no debemos olvidar de que entre la línea gruesa y esta línea delgada, le vamos a llamar un espacio. Aquí hay otro espacio y otro espacio. Así que tenemos 60 espacios que tiene que recorrer tanto el minutero como el segundero, como también la hora. Pero habíamos mencionado lo siguiente. Si el segundero avanza 60 espacios, ¿qué pasa con el minutero? Como en un reloj hay una sincronía, el minutero debe haber avanzado un espacio. No olvidemos eso. Cada vez que el segundero avanza 60 espacios, el minutero solamente avanza un espacio. Y si el minutero ha avanzado 60 espacios, eso quiere decir, eso quiere decir de que cuando el minutero avanza 60 espacios, la aguja más pequeña que representa la hora debe haber pasado de un número a otro número. Entonces, eso quiere decir que luego de que el minutero ya pasó los 60 espacios, ahora el reloj debe haber recorrido todo este espacio, esa aguja de la hora. Y como conclusión, podemos decir lo siguiente: una hora, para que pase una hora, debe haber pasado 60 minutos. Y también para que pueda pasar una hora, este segundero debe haber pasado 3600 segundos. En otras palabras, este segundero debe haber recorrido 3600 espacios para que esta aguja de la hora debe haber pasado de un número a otro número. Y ahora, si queremos saber cuál de las agujas es más veloz, entonces tenemos que saber un concepto acerca de la velocidad, pero en el caso de los giros. A esa velocidad en el caso de los giros le llamamos velocidad angular, donde el ángulo recorrido dividido entre el tiempo nos va a dar esa velocidad angular. Y como ya hemos visto, aquí podemos llegar a la conclusión de que en una hora, esta aguja de aquí ha recorrido solamente este espacio. En esa misma hora, esta aguja mediana que representa el minutero debe haber recorrido todo esto desde el número 12, dándose toda una vuelta completa. Así que él recorre poco espacio, él recorre más espacio que la hora, pero el segundero es el ganador. Él tiene que recorrer muchas vueltas para que recién pueda cumplirse ese tiempo de una hora. Y esto nos lleva a la siguiente conclusión: que la velocidad de giro del segundero es mucho mayor que la velocidad del minutero y a su vez que la velocidad de la hora. Conociendo toda esta información, entonces ahora vayamos con la siguiente fase. Y eso es, quiero encontrar una relación entre el péndulo y el reloj. Para eso, primero debemos considerar de que estamos dentro de la Tierra, donde la gravedad es casi constante. Recuerda de que la altitud máxima para que esta aceleración de la gravedad permanezca con el mismo valor es una altitud máxima de 5 kilómetros. Así que dentro de este planeta, por debajo de esos 5 kilómetros, vamos a colocar nuestro péndulo, cuya longitud vale 0.25 metros, nuestro reloj que tiene aquí la aguja de la hora, la aguja del segundero y también la aguja del minutero. Y ahora, una pregunta que puede estar en nuestras cabezas es: ya sabemos cómo funciona el péndulo, sabemos cómo funciona el reloj. Bueno, sabemos cómo las agujas deben estar en sincronía para que se comiencen a mover. Pero, ¿y cómo conectamos esas dos cosas? Primero, recordemos esto, que el péndulo, habíamos dicho de que dentro de la Tierra va a cumplir la siguiente información. El periodo del péndulo es una oscilación por cada segundo. Eso es lo que nosotros ya sabíamos acerca del péndulo. Ahora veamos lo siguiente. Aquí tenemos un movimiento oscilatorio isócrono. Por este otro lado tenemos un movimiento circular. Y ahora, para conectar estos dos movimientos, un movimiento oscilatorio con un movimiento circular, lo que nosotros vamos a hacer es
entender cuál es el mecanismo interior que hay dentro de este reloj para que podamos aprovechar esa energía de ese movimiento oscilatorio. Y aquí vemos una imagen. Aquí tenemos un dispositivo que es el péndulo. Por aquí tenemos un sistema de engranajes, que esto de aquí es maravilloso cómo funciona. Y además de eso, vamos a verlo aquí en grande. Aquí vamos a indicar, este es el péndulo. Este péndulo, ya sabemos, hace un movimiento oscilatorio. Ese movimiento oscilatorio tiene una energía y esa energía va a pasar por aquí, va a pasar por este mecanismo. Y en este mecanismo de escape vamos a transformar ese movimiento oscilatorio, se va a transformar en un movimiento circular gracias a este dispositivo, donde este movimiento circular va a estar conectado con este pequeño engranaje y a medida que ese movimiento se dé, ese movimiento del engranaje pequeño irá transmitiendo su movimiento directamente al segundero. Entonces, el movimiento pendular va directamente hacia el segundero, pero por debajo de aquí tenemos otros engranajes de mayor tamaño, otros dispositivos más que van a estar conectados tanto con el minutero como también con la aguja de la hora. Y de esta manera nosotros estamos observando que no es simplemente que tenemos un movimiento oscilatorio y ya pasa de frente hacia las agujas del reloj, sino hay todo un mecanismo de cómo controlar esa energía y cómo mantener este movimiento oscilatorio. Ahora, sabiendo qué hay dentro de estos relojes y cómo ese periodo de oscilación va a funcionar, aclaremos nuestras ideas. Aquí tenemos un péndulo y ya sabemos de que cada oscilación de este péndulo va a afectar directamente al segundero. Así que en nuestro segundero, cada oscilación, nosotros vamos a ver de que la aguja del segundero debe haber avanzado un espacio. Así que diremos, una oscilación es equivalente a un espacio recorrido en este reloj de péndulo. En otras palabras, nuestro reloj medirá un segundo. Si ahora avanzan dos espacios, en otras palabras, si es que el péndulo hizo dos oscilaciones, esta aguja del segundero debe haber avanzado dos espacios y eso significa 2 segundos en este reloj. Y si nuestro reloj ahora vemos de que avanzó 10 espacios, entonces podemos llegar a la siguiente conclusión. 10 espacios son 10 segundos y a su vez es porque este péndulo ha dado 10 oscilaciones. Con todo lo que hemos aprendido hasta el momento, lleguemos a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumen diciendo lo siguiente. Si tengo el planeta Tierra, donde la gravedad es casi constante de 9.81 metros por segundo, tengo aquí un reloj de péndulo de 0.25 metros y tengo aquí un reloj que ya sabemos cómo es el mecanismo en su interior, entonces diremos lo siguiente, que el periodo de oscilación de este péndulo en la Tierra es 1 segundo por cada oscilación. Y luego de que él avanzó una oscilación, entonces nuestro segundero debe marcar 1 segundo. Debe haber avanzado un espacio. Entonces, por cada oscilación, aquí el segundero también avanzó 1 segundo. Y esto es porque nosotros ya hemos entendido cómo funciona este reloj de péndulo. Ahora podemos decir lo siguiente, que si este péndulo va a realizar 3600 oscilaciones, si él realiza esa cantidad de oscilaciones, entonces podemos decir de que en este reloj debe haber avanzado 1 hora. Por favor, ahí procesen 3600 oscilaciones. Esta aguja del segundero debe haber avanzado 3600 segundos, que en otras palabras, 3600 segundos representa 1 hora. Y esto nos lleva a la siguiente conclusión, que el periodo del péndulo está relacionado con este tipo de reloj, está relacionado con el tiempo que mide el reloj dividido entre la cantidad de oscilaciones. Si hasta aquí has comprendido todo lo que te he informado, entonces ya tienes un pequeño físico dentro de ti, donde no olvides que el periodo del péndulo que nosotros vamos a hacer oscilar
tiene una conexión con el tiempo que el reloj debe marcar. Y esa relación también depende de la cantidad de oscilaciones. Y ahora sí, vamos a buscar qué pasaría si es que esto no ocurre dentro de la Tierra, sino dentro de otro planeta que tiene otra masa, otro radio, y eso va a generar otro campo gravitacional. Si todo esto ocurría en la Tierra, ¿qué pasaría si nosotros llevamos ese mismo reloj, lo llevamos a un planeta X? Aquí tenemos el reloj, la longitud de la cuerda sigue siendo la misma, 0.25 metros. La gravedad de este planeta sí va a ser diferente, va a ser 4 veces la gravedad de la Tierra, y ahora queremos ver qué pasa con el tiempo que marca el reloj. Entonces, para eso, comencemos con algo bastante sencillo. Y eso es calculando el periodo de oscilación de este péndulo, pero en este planeta X. Así que ya sabemos de que el periodo es 2pi entre la raíz de la longitud dividido entre la gravedad de ese planeta X. Así que reemplazamos, sabiendo que la gravedad del planeta es 4 veces el de la Tierra, colocamos aquí un poco de matemática por este lado. Sacando aquí este 4 hacia afuera, tendríamos la raíz de 1/4 multiplicado por 2pi, la raíz de la longitud sobre la gravedad de la Tierra, y ya sabes por qué lo he acomodado así. Porque toda esta parte blanca es el periodo de la Tierra, el periodo de oscilación de este péndulo, pero en la Tierra. Así que la conclusión es que el periodo de oscilación de este péndulo en el planeta X, donde su gravedad es 4 veces el de la Tierra, sería la mitad del periodo que ocurre en la Tierra. Reemplazando el periodo de oscilación de la Tierra, tendríamos lo siguiente, que el periodo de oscilación del péndulo en este planeta cuya gravedad es 4 veces el de la Tierra, es igual a 0.5 segundos por cada oscilación. Eso quiere decir lo siguiente, que si el periodo de oscilación es 0.5 segundos por cada oscilación de este péndulo, entonces eso significa de que 0.5 segundos que pase aquí en la aguja de este reloj es porque ha oscilado, este cuerpo ha hecho una oscilación. Entonces démosle un significado un poquito más profundo y diremos lo siguiente. Cada oscilación de este péndulo es solamente 0.5 segundos. Así que diremos, si pasó aquí la mitad del espacio, si una oscilación hace solamente la mitad del espacio, es porque ha pasado 0.5 segundos. Entonces, para que pueda pasar todo un espacio completo, debe haber pasado dos oscilaciones. Dos oscilaciones ahora recorre todo un espacio, y eso, en otras palabras, debe haber transcurrido un segundo. Y ahora, si nosotros queremos analizar un poco más con relación al tiempo, ¿qué pasaría si es que ahora transcurren 3600 oscilaciones? Entonces diremos lo siguiente, 3600 oscilaciones debe ser equivalente a 1800 segundos, que en tiempo de horas, porque en tiempo de estas agujas, debe ser solamente media hora. Esto nos lleva a la siguiente conclusión, que mientras que en el planeta Tierra, cada oscilación de este péndulo hacía que avance un espacio, que en horas esto sería solamente un segundo, aquí en este planeta X, cada oscilación solamente hace de que avance medio espacio. Entonces, luego de que pueda pasar una hora en la Tierra, en este planeta solamente debe haber pasado media hora. Así que nuestra conclusión sería así. Una hora en la Tierra es media hora en este planeta X. Ahora sí, si has podido comprender cómo la gravedad afecta también a lo que puede marcar un reloj, veamos aquí, tengo un desafío para ti. Y ahí lo ves. Tenemos a este hermoso planeta que seguramente ya sabes quién es, donde la gravedad de este planeta X es igual a 2 veces la gravedad de la Tierra. Vamos a colocar el mismo reloj, la misma longitud de 0.25 metros, y ahora queremos saber lo siguiente. Dice así, se colocan dos relojes de péndulo en la Tierra y Júpiter. Luego se encienden simultáneamente. Esto ocurre cuando en la Tierra es la 1 de la tarde. Si transcurre 30 minutos en la Tierra, ¿qué hora marca en el reloj de Júpiter? Este desafío va para ti.
Déjame en los comentarios tu solución y también si te gustó el video, por favor, no te olvides de dejarme un like. Nos estamos viendo. Chao, chao.